Saludos a todos los que están viendo este video. El día de hoy vamos a elaborar un planeamiento de trayectorias para un robot Pioneer PD3DX con tracción diferencial en el software de simulación 3D VRED. Para realizar lo anterior vamos a utilizar el algoritmo de planeamiento de trayectorias de Kevin Pacino, el cual está subido en internet. Es clave decir que para realizar el planeamiento de trayectorias es necesario que modifiquemos el escenario que teníamos en el anterior video, destacando que la única modificación que debemos hacer es agregar 6 obstáculos, los cuales van a tener unas dimensiones de 0.5 por 0.5 por 0.5 metros. Una vez agreguemos estos obstáculos, no es necesario que cambiemos lo que ya modificamos en el video anterior. Simplemente ya con eso podemos comenzar ya la comunicación con MATLAB. Es clave decir que, como podemos observar, la vista que tengo en este momento no me permite ver claramente la trayectoria que va a tener el robot. Por lo tanto, si yo quiero cambiar una vista en VRED, voy a esta opción y cambio a la vista que me parezca más adecuada. En este caso quiero una vista desde arriba. De esta manera podemos observar que se puede ver mucho mejor la trayectoria que va a trazar nuestro robot. Ahora sí, una vez ya hemos completado nuestro escenario, procedemos a revisar el código, el cual me permite hacer ese planeamiento de trayectorias. Destacando que este código es el código de Kevin Pacino, el cual simplemente lo modifiqué. Bueno, como podemos observar, en un inicio primero limitamos el escenario. Este escenario está dividido en un rango de menos 5 a 5 metros. Si recordamos, nuestro escenario es de 10 por 10, por eso tiene esa limitación. Después esta variable simplemente es el número de puntos que va a tener mi planeamiento de trayectorias. O sea, es el máximo número de puntos que voy a tener en mi algoritmo. Normalmente no vamos a llegar a este número, puesto que comúnmente lo hace en 14 o 15 trayectorias. Después inicializamos todas las variables que van a permitirme realizar la función de optimización para el planeamiento de trayectorias, destacando que la variable más importante aquí es el radio de sensado, puesto que esta variable es la que más me afecta el controlador, destacando que si R es más grande, va a llegar mucho más rápido al objetivo, sin embargo, va a ser menos preciso, y si es más pequeña, va a llegar mucho más lento al objetivo, pero va a ser más preciso al llegar a él. En este caso, yo tengo que mi radio de sensado sea de 1 metro. Después tenemos los parámetros principales de mi plan. Como podemos observar, estos dos parámetros simplemente son pesos que yo asigno a las funciones de costo tanto de los obstáculos como del objetivo. Es clave decir que la función de costo de los obstáculos son funciones gaussianas y la función de costo del objetivo es un plano el cual desciende justamente al punto que quiero llegar. Una vez he definido los pesos adecuados, comienzo a ver los parámetros que tiene mi vehículo de tracción diferencial, destacando que estos parámetros ya los vimos en el video anterior, con excepción de este parámetro, el cual viene a ser una constante para un control proporcional. El control proporcional lo único que hace es hacer un control del ángulo que va a tener el vehículo. Esto sirve muchísimo para que nuestro auto no haga grandes curvas ni tampoco pueda chocarse con los obstáculos. ¿Qué quiero decir? Que este control me permite que el vehículo llegue a un ángulo deseado rotando sobre su mismo eje, el cual se logra moviendo una sola de las ruedas que tiene nuestro carrito. Después inicializamos los parámetros de odometría, destacando que agregamos estas dos variables, las cuales me van a permitir resetear la odometría cuando cambiemos a un nuevo punto. Más adelante les indicaré cómo. Y finalmente tenemos los contadores. Una vez hemos inicializado todas las variables necesarias para nuestro controlador, procedemos a hacer el control mediante la API VRED MATLAB. Cabe destacar que inicializamos como siempre lo hacemos. Primero agregamos los handlers de todos los objetos que tenemos en nuestra simulación, destacando que los handlers que vamos a utilizar son los del robot, los dos motores
la posición objetivo, el objetivo, discúlpeme, y todos los obstáculos, que en este caso son 6. Una vez hemos agregado todos los candles, vamos a inicializar dos sensores de todas las variables que quiero medir. En este caso, las variables que quiero medir son la posición del robot, la posición del objetivo o a donde quiero llegar, la orientación del robot, el ángulo de los motores izquierdo y derecho y todas las posiciones de los obstáculos. Una vez he inicializado los sensores, procedo a medirlos mediante buffer como se muestra en las líneas de código posterior. Una vez hecho lo anterior, voy a guardar todas las posiciones de los obstáculos en esta variable, destacando que solamente tomo las dos primeras posiciones, debido a que, si recordamos, la función de Berret me da la posición en X, Y, Z. Sin embargo, yo no quiero saber la posición en Z, por eso corto el vector y solo pongo las posiciones en X y Y. Igualmente con la posición del vehículo y la posición del objetivo. Esta A es un parámetro que sirve para calibrar el tamaño de los obstáculos, o sea, es un parámetro que me permite volver más grandes o más pequeñas las funciones gaussianas, las cuales me permiten optimizar este plan. Es clave decir que para el tamaño anterior de nuestros obstáculos, una A adecuada es de 20. Luego vamos a graficar los obstáculos, el objetivo y la posición inicial de nuestro robot utilizando esta línea de código. Resaltando que podemos observar que la gráfica la hacemos en nuestro entorno de trabajo, que como ya mencionamos anteriormente es de menos 5 a 5 metros. Es clave decir que, como podemos observar, aquí puedo ver una función de obstáculos y una función objetivo. La función obstáculos y objetivos se muestran a continuación. La función obstáculos simplemente es una función a la cual tiene como parámetros principales la posición de los obstáculos, el parámetro A que vendría a ser el tamaño de los obstáculos, omega 1 que es el peso de los obstáculos y ya, con estos parámetros son suficientes para poder definir esta función, que es la que se muestra a continuación. Una vez vemos cómo es nuestra función de obstáculos, vamos a ver cómo es nuestra función objetivo. La función objetivo, como podemos observar, es mucho más sencilla. Simplemente le metemos la posición inicial, la posición objetivo y el peso que quiero que tenga la función objetivo. Como podemos observar, simplemente viene a ser esta función que se muestra aquí. Una vez hemos definido nuestras funciones, volvemos a nuestro algoritmo y con estas funciones simplemente lo que hago es graficar mi entorno de trabajo. Esto principalmente por presentación y para entender mucho mejor lo que estoy haciendo. Una vez he realizado la gráfica, procedo a inicializar ya mi controlador. Como podemos observar, el planning se va a hacer hasta NSTICs, que son hasta 500 puntos. Sin embargo, uno normalmente no llega a eso. Ahora leemos otra vez nuestros sensores. Entonces vamos a leer la posición del vehículo y los ángulos, como se muestra aquí. Con esa posición la guardo en esta variable y si nos damos cuenta, a la variable auxiliar ANGRI la asigno ANGI y a ANGRD la asigno ANGD. Esto lo hacemos principalmente con el fin de que cuando cambiemos de punto le restemos la distancia que ya había recorrido anteriormente para resetear nuestra odometría y de esta manera que no se presenten errores en la estimación de posición de la misma. Después, en este for, lo que vamos a hacer es hallar el ángulo mínimo para llegar a la función objetivo, a nuestro objetivo. Para hallar ese ángulo mínimo en XS vamos a utilizar
estas dos ecuaciones, las cuales me permiten hallar los puntos en X y Y siguientes. Una vez con esos puntos, simplemente hallo los posibles funciones de costo de los obstáculos y todas las funciones de costo en el objetivo. Es clave decir que estas funciones de costo las hallamos en el radio descensado que habíamos definido en la parte de arriba. Una vez hemos hecho lo anterior, sumo ambas funciones de costo y obtengo una función de costo total. Cuando tengamos este vector de funciones de costo, simplemente vamos a tomar el mínimo de esa función de costo. Y ese mínimo se va a guardar en esta variable llamada bstone. En bstone simplemente se va a guardar el ángulo mínimo para llegar a nuestro objetivo. Una vez tenemos ese ángulo mínimo, vamos a utilizar esta ecuación para hallar la posición siguiente en nuestra trayectoria. Una vez tenemos la posición siguiente, simplemente lo guardamos en la variable postRef y en postactual guardamos las variables de posición que ya habíamos leído arriba. Como se resalta, nosotros utilizamos odometría, por lo tanto necesitamos en postx y posy inicializar nuestras variables, que si recordamos simplemente son x0 y y0. Después hallo el ángulo en el cual mi vehículo se encuentra. Es clave decir que ahora quiero llegar al ángulo más óptimo o el menor ángulo. Para hacer eso simplemente hice un control proporcional. Entonces, para hacer un control proporcional, simplemente tomo mi variable de error en el ángulo, el cual es mi referencia menos la posición que tengo. Y también, pues obviamente, como ya lo habíamos hecho en el anterior video, defino el error, pero esta vez en las variables, en la posición de mi vehículo en X y Y. Simplemente como ya lo habíamos hecho anteriormente. Y saco la norma del error para entrar en el while. Y como ya también hicimos en el anterior video, inicializo la distancia de la rueda izquierda, la distancia de la rueda recorrida por la rueda derecha y la distancia total. Ahora vamos a proceder a ver cómo hacemos un control de ángulo de nuestro vehículo. Un control de ángulo para nuestro vehículo es bastante sencillo. Primero simplemente medimos el ángulo en el cual se encuentra nuestro vehículo con estas dos líneas de código. Después mido el error, que viene a ser la posición deseada menos la posición de ángulo que tengo. Ahora hallo la velocidad angular deseada en el carro mediante esta simple ecuación, donde Kn es la constante proporcional que, si recuerdan, tiene un valor de 2 y Ean es el error. Después, mediante la transformación de velocidades angulares y lineales del vehículo de tracción diferencial, simplemente hallo la velocidad lineal deseada mediante la ecuación que se muestra aquí. Y finalmente hallo la velocidad de la rueda derecha. Como les había dicho en un inicio, simplemente voy a aplicar esta señal de control a una rueda. Es clave decir que esta último if simplemente sirve para el caso donde no sea capaz de llegar nuestro ángulo. Entonces empieza a tener velocidades bastante elevadas. En este caso simplemente le digo que si la velocidad supera los 12 radianes sobre segundos, que salga de este ciclo y vuelva a calcular nuevamente el plan. Una vez hecho lo anterior, asigno las velocidades a los motores, destacando que lo asigné al motor derecho y en el motor izquierdo podemos observar que es 0. Y guardo estos vectores en estas variables. Una vez hecho lo anterior, prosigo al control de posición que ya habíamos hecho, destacando que en este control de posición la única diferencia que tenemos es estas dos variables. En estas dos variables simplemente lo que hago es a mi posición actual del motor le resto la posición en un inicio en el planning. Esto lo hacemos con el fin de resetear toda la odometría, porque si recordamos, cuando nosotros leemos la posición del motor, estamos leyendo el ángulo que se encuentra en ese momento. Pero una vez pasemos a un nuevo punto, ese ángulo
debe que resetearse a 0, puesto que si no la odometría fallaría. Eso lo hacemos mediante estas dos líneas de código, tanto para el ángulo del motor izquierdo como el ángulo del motor derecho. Listo, una vez tenemos esto, hallamos las distancias de nuestra odometría, donde hallamos la distancia del el desplazamiento de la rueda izquierda, el desplazamiento de la rueda derecha y el desplazamiento total del robot. Después aplicamos la ecuación de la odometría, como se muestra aquí, y la posición de nuestro robot la leemos. Pero esta posición no la utilizamos en el controlador, simplemente la leemos para saber la posición real de nuestro robot. Hallamos el error de la misma manera como lo habíamos hallado antes. Encontramos la velocidad angular y lineal de nuestro robot mediante estas tres líneas de códigos como lo hicimos en el anterior video. Después transformamos esa velocidad lineal y angular del robot en velocidades angulares de las ruedas mediante estas cuatro líneas de códigos y mediante los parámetros de la distancia entre los centros de las dos ruedas y el radio de las ruedas. Finalmente asigno esas posiciones, hallo la norma del error de la posición y pongo esta condición de salida, la cual dice que si la posición, la norma de la posición objetivo menos la posición que tengo en ese momento es menor o igual a 0.5 metros, que salga de este ciclo y detenga todo el proceso. Después guardamos esas variables en los vectores que se muestran, aumentamos el contador, ponemos el TOC para saber cuánto tiempo transcurrió desde el inicio hasta aquí y ponemos pausa para cumplir nuestro tiempo de muestreo. Después salimos del ciclo. En X1 vamos a guardar todas las posiciones que va a hacer nuestro planeamiento de trayectorias y aquí también pongo la misma condición anterior para que salga del for que teníamos arriba. Una vez tenemos eso, hago que las velocidades de los motores las asigno como 0 y termino mi for. Ahora simplemente lo que hago es asignar las velocidades como 0, graficar la posición ideal de mi robot, la cual es una línea negra que tiene un tamaño de 1.5, la posición real de mi robot, o sea, la que mido mediante la API de Berret, y la posición que estimo mediante odometría. Después termino la simulación y grafico algunas variables de interés. Una vez hecho lo anterior, procedo a correr la simulación en Berret. Entonces corremos el lado de Berret y después corremos el lado de MATLAB. Es importante mencionar que, como ya habíamos explicado anteriormente, en la figura 1 se muestra el entorno en el cual estamos simulando nuestro plan, destacando que se muestra el tamaño que tienen los obstáculos, que es aproximadamente de 0.25 metros de radio, la posición inicial de nuestro vehículo y la posición a la que tiene que llegar. Una vez termina el algoritmo, podemos observar las gráficas que habíamos mostrado anteriormente, donde mostramos la trayectoria del vehículo en el plano XY, las velocidades angulares del motor derecho e izquierdo, las cuales se encuentran en radianes sobre segundo, y finalmente el error de la posición en X, el cual se encuentra en color rojo, y el de la posición en Y, el cual se encuentra en color azul, y la posición del robot. Es clave definir que una vez que termine el algoritmo también se grafican las trayectorias que éste presenta,
resaltando que, como se mencionó, en negro aparece la trayectoria ideal del robot, en rojo se muestra la posición real del vehículo y en azul se muestra la posición estimada mediante odometría. Podemos ver que estas posiciones comienzan en lugares diferentes, debido principalmente a que el centroide del robot, o sea, el centroide que mide la API de BRED-MATLAB, se encuentra en una posición diferente al punto inicial. Al igual que la odometría. La odometría es debido a la estimación que se hace, la cual no va a ser totalmente precisa y va a presentar algunos errores. Sin embargo, podemos apreciar que intenta seguir la línea roja, que es la posición real del robot. Esto nos demuestra que la estimación que estamos realizando por odometría es bastante buena, ya que es capaz de llegar al punto que queremos que llegue, resaltando que, si recordamos, está a esa distancia del punto debido a que tiene un error de 0.5 metros, o sea, aquí puede llegar a un círculo de 0.5 metros. Una vez hecho lo anterior, paramos la simulación en VRED y con lo anterior ya hemos finalizado el objetivo de hoy, resaltando que hemos logrado que un vehículo Pioneer PD3DX sea capaz de posicionarse en una referencia que yo deseo en el entorno de trabajo, esquivando obstáculos. Aclarando que para realizarlo utilizamos el algoritmo de Kevin Pasino. Sin más que agregar, eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por escuchar.